Buen día. Buen día, profe. No se escucha nada, ni se ve nada. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Aguárdenme que no sé cómo compartir la pantalla del parcial. Espérenme un minutito. Bueno, Bueno, ahí ven la pantalla, el parcial. ¿Todos? ¿Hola? sí, ¿Lo ven? sí. Bueno, ¿cómo quieren que hagamos? ¿Que lo vayamos viendo y resolviendo o quieren ir viendo ustedes sus parciales? Yo no sé otra forma más que mostrarles por acá el parcial para ustedes y me van preguntando. O si no, vamos resolviendo, como ustedes quieran. Profe, creo que es mejor que vaya resolviendo todos, Vayamos resolviendo entre todos, dale, mejor. Dale. ¿sí? Todos los puntos como para Sí, que sí, no sí. haya duda. Sí, igual Ok. justamente el primer punto les voy a tener que mandar una fotito, ¿eh? Ah, ok. Así que me aguardan, pero bueno, lo charlamos inicialmente. Y ahora después les mando la fotito, ¿sí? Porque era el que Bueno, tenían que mandar la foto. Bueno, el primero dice escribir la estructura de Lewis del compuesto formado por el nitrógeno en estado de oxidación -3 y el hidrógeno, todos vieron, los que mandaron la foto lo hicieron bien, era el amoníaco, ¿sí? Que lo habíamos practicado, o en la clase o en algún lado estaba, o en la, o en la guía también tenían la estructura de Lewis del amoníaco, no tuvieron problema con eso, los que hicieron. Después preguntaba qué tipo de uniones formaban dichos compuestos, dichos elementos. ¿Qué tipo de uniones forman? Porque eso no todos respondieron. 3 uniones simples y un par libre. Sí, pero, a ver, concepto. Uniones. ¿Sí? ¿Qué es la unión? Es la fuerza que mantiene unidos dos elementos en una molécula. Por lo tanto, los pares de electrones no son unión, ¿sí? Y cuando quiero saber qué tipo de unión, si bien son simples, está muy bien, pero hay algo más importante aún que decir simples, dobles o triples. ¿Son covalentes o son iónicas? Ah,
Covalente. Claro. Si me decís covalente simple, perfecto. Pero si me decís Ok. simple solo, no me estás terminando de contar qué tipo de unión. ¿Sí? Ok. ¿Está bien? Entonces sí, son 3 uniones simples covalentes. O covalentes simples. La pregunta B dice, cuando el alcohol se disuelve en agua, ¿qué tipos de uniones intermoleculares se establecen? Algunos me han puesto todas. Me han puesto las dipolo-dipolo, las fuerzas de Van der Waals y las puentes de hidrógeno. Y hay una persona que me puso bien, porque me puso, si el alcohol es muy largo, bueno, las fuerzas hidrofóbicas o de Van der Waals son también muy importantes. Eso es verdad, ¿sí? Está bien. Las que yo quería que me dibujen, fundamentalmente, eran las de puentes de hidrógeno, ¿sí? Que yo les Sí. había contado, recuerdan en la clase que les había dicho que los alcoholes de hasta 3 átomos de carbono se disuelven completamente en agua, ¿recuerdan? Entonces la idea era esas nada más, esos alcoholes pequeños, porque se disuelven. Dice, ¿por qué entonces se disuelve el alcohol en agua? Por lo tanto, estamos sabiendo que estamos hablando de un alcohol pequeño, porque si fuera un alcohol más grande, de más peso molecular, no se disolvería en agua, ¿no? Porque ya su parte hidrocarbonada sería muy importante y entonces no permitiría disolverse fácilmente, sino que se generarían 2 fases. ¿Se entiende eso? ¿Me siguen? Ok. Entonces lo que yo quería y que pongan era, bueno, fundamentalmente el puente de hidrógeno y que me dibujen el puente de hidrógeno entre el oxidrilo del alcohol y el agua. Que también se los voy a dibujar. Y se los paso por foto. Después indicar la estructura del agua y del fluoruro de calcio, indicando qué tipo de uniones se establecen entre sus elementos. Eso pusieron bien porque era una unión iónica. Entonces todos pusieron bien los que hicieron, el fluoruro de calcio. El flúor con el calcio. 2 flúor por cada calcio. Eso estaba bien. ¿Dudas del problema 1? ¿Alguien tiene alguna duda del problema 1? No. ¿No? No. Bien. Vayamos al 2. Ese hicieron todos bien también, salvo un par que mandaron alguna cosita que ahora les voy a explicar por qué. Dice, indicar el estado de oxidación de los elementos en las siguientes especies químicas. El del nitrógeno en el anión nitrito. Si es un anión, ¿qué carga tiene? ¿Cero, Positiva. positiva o negativa? Positiva. ¿Todos están de acuerdo? ¿El resto? Sí, creo que sí. No, no. Si es un Ah, anión, El anión es menos y el claro, catión es más. sí, sí. por favor. Tiene carga negativa. ¿Cuántas cargas negativas si es nitrito? 3. ¿Cuántas? Ah, no, espera. Yo creo que puse 7. No. Estoy preguntando cuántas cargas negativas tiene el ion nitrito. Ah, Me voy a salir de acá, ¿eh? sí. ¿Menos 1? Claro. Pero esperen que les quiero mostrar, porque si no, como que queda en el aire. Sí. -1. Sí. ¿Viene de ese, el ácido nitroso? Sí. Sí. Que cuando pierde un protón, se transforma en el nitrito. ¿Sí? ¿Cuál es el estado de oxidación del nitrógeno en ese compuesto, en el ácido nitroso? ¿Cómo lo calculamos? Decimos que, entonces, ¿cuánto tiene esta oxidación el oxígeno siempre? Menos -2. 2, ¿verdad? Menos 2 por 2, menos 4. Sí. 4. Y ahora el hidrógeno, ¿qué estado de oxidación suele tener siempre? Más +1. 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiene que tener el nitrógeno para llegar a 0? 4. 4. ¿Estamos seguros? Sí, que estamos hablando del ácido nitroso. 3. 3, más 3, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Está bien, sí. Perdón. Bien. Bien, vayamos ahora al nitrito.
al del costado. La Sí. sumatoria de las cargas positivas no es igual a la sumatoria de las cargas negativas. ¿Estamos de acuerdo? Porque tenemos un anión. Claro. Sí. Menos uno, Entonces, igual menos uno. menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto siempre tiene el oxígeno de estado de oxidación? Menos 2 dijimos, ¿no? 2 por Sí. menos 2, menos 4. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que tener el nitrógeno para que me dé la suma menos 1? Lo mismo, más 3. Más 3. Claro. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, Sí. sí. Entonces, el estado de oxidación del nitrógeno en el anión nitrito es más 3. ¿Sí? Sí. Profe, disculpe que lo moleste. Sí. No se activó la evaluación de bacterias. ¿No se activó? No, Perdón. Ahí se los activo. Aguarden un chiquitito, bueno, por favor. gracias. Ujú. Voy a la escuela yo. Aguárdenme, ¿eh? No se vayan. Sí. Sí. ¿No están viendo lo que estoy haciendo o sí? No. No. Perfecto. Igual no importa, no es nada. Que se activó. Se tenía que haber activado solita. Pero todo bien. Ahora se tiene que haber activado. Dice entregas habilitadas. Bueno, seguimos. Bueno, ¿ven eso entonces? ¿Dudas de ese? Del problema que vimos recién, del estado de oxidación. ¿Están No. viendo la pantalla ahora? Sí. Bueno, del nitrito, ¿alguna duda? No. Bien. No. Del bromuro, del bromo en el bromato de potasio está bien, me pusieron más 7. ¿Tienen duda de eso? Y del permanganato de potasio, el manganeso también, más 7. Eso me pusieron bien todos los que hicieron. Así que bueno, ese estuvo bien, salvo el del nitrito que no se acordaban si tenía carga negativa algunos y pusieron 0, la sumatoria, y entonces no les daba. Bien. Pasamos al 3, ¿quieren? Sí. Bueno, en el 3 tienen que ver grupo y periodo, simplemente. Entonces tienen un elemento X que tiene un Z de 16, ustedes saben que el Z es el número de protones, ¿verdad? Que es igual al número Sí. atómico. Y, Sí, profe. y ojo con esto, porque les pedía configuración electrónica y configuración electrónica externa. Algunos me han puesto las dos cosas, otros me han puesto solamente la externa, y otros me han puesto con el gas noble, como sacado de la tabla periódica. Me suena a eso. Yo no les pedía esa. Yo les pedía las dos configuraciones electrónicas, la general y la externa, ¿sí? Entonces tenían que hacer 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P4, como la mayoría hizo. Y la configuración electrónica externa, la última capa, 3S2, 3P4. 3S2. ¿Sí? Esa era la configuración electrónica externa. Entonces, en el último nivel, ¿cuántos electrones tenían? 6. ¿Sí? Y todos llegaron al azufre, está bien. ¿Sí? Yo no les pedía que me digan que era el azufre, les pedía simplemente si era un metal o un no metal. Y les pedía grupo y periodo. El grupo era 6 o 16, y el periodo era 3. ¿Sí? Y así lo encontraban al azufre. Lo único que les pedía era, justifique brevemente, tenían que poner, bueno, que el último nivel energético indicaba entonces el periodo al que pertenecía, y la suma de los electrones en ese nivel de energía indicaba, en el caso de los elementos representativos, el
el grupo, ¿sí? Al que pertenecía. Si teníamos P, recuerdan que le sumábamos 10, ¿sí? Por eso decimos 16. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí. Bien, eso es lo que yo les pedía. Después indique la nomenclatura, tipo de elemento, bueno, era un no metal y listo, ¿sí? Ni siquiera deberían poner el azufre, pero si lo pusieron, perfecto. Después decía, indique la nomenclatura o la fórmula química de lo siguiente, según Eso no corresponde. estaba, ¿Cómo? que eso no estaba. ¿Qué cosa? Indique la nomenclatura fórmula química según corresponde. ¿Cómo que no estaba? Sí, sí, todos respondieron. ¿Sí? Sí. Ah, no me acuerdo, me parece que lo había borrado, o de otra había borrado el No, 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 de punto. otra, era de otra. Yo decía solamente B. Ah, perdón, perdón. No, 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 sí, ese sí. Y teníamos el hidróxido de sodio, que todos pusieron bien. El sulfito Sí. de potasio les costó. A ver, esperen que vamos a hacer. ¿Cómo era el sulfito de potasio? Esperen que voy a borrar. El sulfito de potasio decía. Sí. Sí. ¿Sí? Recuerdan que el sulfato, que algunos pusieron, sulfato de potasio es este. ¿Sí? Sí. ¿Con qué estado de oxidación actúa el azufre en el sulfato? Díganme. Tengo que bajar la tele. ¿Puede ser más 6? A ver, claro, porque menos 2 Ah, ok. más 1, ¿no? El potasio está en el grupo Sí. 1 y tiene estado de oxidación más 1. Todo esto es igual a 0, ¿no? 4 Sí. por 2, menos 8, y 2 por 1, más 2, más 6. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien, vamos al sulfito. Todo esto es igual a 0, esto siempre con menos 2, esto siempre con más 1, 3 por menos 2, menos 6, 2 por 1, más 2, ¿con cuánto? 4. Más 4. ¿Sí? Entonces, fíjense, como yo les pedía esto, el del sulfito, ese es el sulfito de potasio. ¿Que viene de qué ácido? A ver, ya que estamos. Del sulfuroso. Del sulfuroso. Ok. Sí. Y que yo les decía, la reglita era, ¿qué reglita decíamos? Para poner las atomicidades del oxígeno y del hidrógeno. Como actúa con estado de oxidación más 4 el azufre, ay, no me sale la palabra, es par, por lo tanto, Sí. el hidrógeno que tiene, 1 o 2, si es par. ¿Recuerdan la regla? Sí. Si es par, la atomicidad del oxígeno era 2. Si era 2. impar, la atomicidad, 1. perdón, del hidrógeno era 1. Bien. Sí. ¿Y cómo calculaba la atomicidad del oxígeno? Decíamos 4 Sí. más 2, 6, dividido 2, 3. 3. Y ese es el ácido sulfuroso. Ujú. ¿Se entendió? Sí. El sulfito de potasio. El hidruro de litio era sencillo, ¿no? Este era hidruro de litio. ¿Sí? Recuerdan que el hidrógeno en los hidruros metálicos era el único lugar en donde actuaba con menos 1, el hidrógeno. Ujú. Después teníamos el óxido de hierro 3.
Sí. ¿Cómo ese tienen alguna duda? No. ¿Lo pudieron hacer? No era difícil ese, ¿no? ¿Quieren que lo hagamos? Díganme. Sí. ¿Sí? Esperen, entonces. ¿Cómo me costó, profe, este examen? ¿Este? Uf, Muy sencillo. Era óxido de hierro, pero 3. ¿Sí? Ujú. Entonces, como ninguno de los dos son múltiplos, entonces yo que les dije, como regla intercambiamos, ¿sí?, los estados de oxidación. El estado de oxidación del oxígeno siempre es 2, por lo tanto viene acá, y el del hierro en este caso es 3, entonces viene acá. ¿Sí? Y pensemos un poquito, a ver si es que nos cierra todos los cálculos. El hierro dijimos que actuaba con +3, ¿no? Y el oxígeno con -2. Como esto tiene que ser igual a 0, ¿sí?, la sumatoria de las cargas positivas tiene que ser igual a la sumatoria de las cargas negativas, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Si yo hago el producto de 2 por 3, me da +6, ¿no? Para el hierro. Sí. Y si yo hago el cálculo para el oxígeno, 3 por 2, -6. Entonces, +6 menos 6 me da 0. ¿Lo entienden? sí. Entonces queda claro que es de esa forma. Esa es la combinación. 2 átomos de hierro con 3 átomos de oxígeno para formar entonces el óxido de hierro 3. Vamos al examen. Y después, ¿qué más me quedaba? Bueno, la sal esta, la oxosal, ¿cómo se llamaba? Carbonato de sodio, se pusieron todos bien, y este también, que ya habíamos repetido, era el permanganato de potasio, que si es que se avivaban, que todos se avivaron, arriba estaba el nombre, me parece. No, me parece que no estaba. Pero era muy, muy conocido, todos pusieron bien. ¿Sí? ¿Dudas de ese? No. Bien. Bueno, este también fue teórico y ese respondieron todos bien. Indique cómo varía el radio atómico y la energía de ionización en un grupo y en un periodo, justificando brevemente. El tema es eso, la justificación. No justifican bien. Entonces ahí se baja punto, porque no está lo que yo quiero que esté cuando uno tiene que justificar estas cosas. ¿Cómo justificamos, por ejemplo, el radio atómico en un periodo, en un grupo? Y tiene que quedar bien claro, porque recuerden que es un examen. Entonces, yo no tengo que dar por sentado nada. Tengo que entender lo que dice el examen simplemente. Si el examen no lo dice y yo no lo entiendo, ¿se entiende? Entonces tiene que Sí. estar bien claro la respuesta. Ya sé que ustedes, bueno, suponen que, bueno, que yo sé y que les voy a entender lo que ustedes ponen y lo que falta es entendible que es así. No, no es así. En un examen tienen que poner todo. Tampoco el choclazo, pero lo importante tiene que estar y bien clarito. Entonces, si yo hablo del radio atómico y digo cómo varían a lo largo de un periodo, bueno, digo, cuando yo me desplazo en un periodo, ¿sí?, bien que pusieron ustedes, de izquierda a derecha, el electrón se va uniendo, se va adicionando en la misma capa, ¿no? Por lo tanto, entonces la carga nuclear efectiva aumenta, entonces los electrones de las capas externas están siendo más atraídos con mayor intensidad, con mayor fuerza, y por eso entonces el radio atómico disminuye, ¿sí?, de izquierda a derecha, ¿verdad? En un periodo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. La carga efectiva aumenta. Y en un grupo de arriba hacia abajo, obviamente, el radio atómico va aumentando porque se van adicionando nuevas capas. Y entonces hay solapamiento, ¿sí?, de la carga nuclear efectiva por el efecto pantalla, ¿sí? Y entonces eso genera que el radio atómico vaya aumentando, ¿sí?, porque los electrones se van adicionando en capas adicionales, externas, ¿sí? ¿Sí? No en la misma capa como ocurre cuando nos desplazamos en un periodo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el radio, bueno, y bien que algunos empezaron hablando de que, bueno, el radio atómico se define como tal cosa, ¿sí? O la energía de ionización se define como la energía necesaria para sacar un electrón del átomo.
Y obviamente, cuanto más grande sea el núcleo, el radio atómico, más fácil va a ser sacar ese electrón, porque la carga nuclear efectiva no es tan fuerte sobre esos electrones, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, al enunciar la ley del octeto todos hicieron bien. Y las características que tienen los metales eran para que escriban la mayor cantidad. Algunos escribieron unos cuantos, otros escribieron muchos más. Bueno, en función de eso, fueron más o menos los puntos que tuvieron en ese lugar. Pero ese punto era para escribir y nada más. No era muy difícil ese. ¿Sí? Y el último, yo les pasé la resolución del último. ¿Quieren que lo hagamos por acá? Porque una cosa es que se los pase, otra cosa es que se los explique. Sí, es mejor. Otros están insoportables. Uy. No me voy a fijar. Voy a anunciar. Dice, se necesita preparar 2,8 litros de una solución de hidróxido de calcio 2 molar para poder utilizar como reactivo en análisis de cierto analito. Para ello se parte de la droga sólida. ¿Cuántos gramos del compuesto serán necesarios? Pregunta. Entonces, dice que tengo hidróxido de calcio. ¿Están viendo, no? Sí. Hidróxido de calcio. Necesito preparar 2,8 litros de una solución 2 molar. Siempre parto de, ¿qué significa esto? Eso significa 2 moles de soluto en 1000 mililitros, ¿verdad? Sí. Pero yo quiero preparar 2800 mililitros. Entonces necesito X cantidad, que es 5,6 moles. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que saber. Y ahora quiero saber cuántos gramos, porque me está preguntando cuántos gramos de la droga sólida necesito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estos moles, transformarlos en gramos, ¿sí? Sí. ¿Y para eso qué uso? Y el peso molecular del hidróxido de calcio. Entonces, con la tabla periódica saco que un mol de hidróxido de calcio pesa 74,07 gramos. 5,6 X. Y ahí está el resultado, que sería 414, que un par llegó, ¿eh? 414 gramos. Es decir, que tengo que pesar 414 gramos de la droga y disolverlo en agua. Y ahí tengo hasta llevar a un volumen de 2,8 litros. Y ahí tengo el 2 molar del hidróxido de calcio. ¿Sí? ¿Dudas? No. ¿No? La otra parte, la B, preguntaba sobre la normalidad, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es normalidad. Normalidad es el número de equivalentes, ¿recuerdan? Gramos del soluto en un litro de solución, ¿sí? Y el número de equivalentes lo definíamos para el hidróxido como el peso molecular dividido ¿cuánto? Para este caso, dividido 2. ¿Por qué? Porque el hidróxido de calcio se disocia generando 2 oxidrilos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es la relación entre la normalidad y la molaridad? ¿Cuántos equivalentes gramos hay en un mol de hidróxido de calcio? 37. No, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos equivalentes? 2. 2. 2 equivalentes, ¿sí? En un mol hay 2 equivalentes. Entonces, ¿cómo sería la normalidad con respecto a la molaridad? 2 veces. Claro, Sí. la normalidad es 2 veces la molaridad. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces ustedes lo único que tenían que hacer es multiplicar 2 por 2. Sí. Porque recuerdan que era 2 molar.
¿Está bien? Sí. Bien. Y el último... Uy, perdón, quedo sin tiempo. Y la última parte, ¿qué era que... y la última era una mezcla, ¿no? Sí. Mezclábamos 100 mililitros del hidróxido 2 molar y le agregábamos a eso 4,6 gramos. Y me preguntaba, bueno, y llevábamos a un volumen final de 500 mililitros. Y me preguntaba la concentración en porcentaje peso en volumen, ¿no? Perdón. De nuevo. Bien. De el hidróxido que era 2 molar y le agregamos 4,6 gramos y volumen final de, dijimos, 500 mililitros. Me preguntaba la concentración de la mezcla en porcentaje peso en volumen. Ahí está, ¿sí? O masa en volumen, es lo mismo. Entonces, si yo tengo que tener peso, me conviene todo esto pasarlo a gramos, porque esto ya está en gramos, ¿verdad? ¿Sí? Me conviene saber cuántos gramos estoy aportando por cada lado. Como tengo 4,6 gramos, entonces lo que me dificulta es esto. Paso eso a gramos y ya está. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Yo quiero llegar a porcentaje peso en volumen. Por lo tanto, tengo que tener masa de soluto en volumen de solución, en 100 mililitros de solución, ¿verdad? ¿Sí? Acá ya tengo gramos. Entonces, esto lo tengo que pasar a gramos. ¿Sí? 100 mililitros de 2 molar, ¿qué significa? 2 moles en 100 mililitros, perdón, en 1000 mililitros, en 100, ¿cuántos moles son? Y eso les da 0,2. ¿Sí? Ahora, 0,2 moles de hidróxido de calcio, ¿cuántos gramos son? Tengo que utilizar ¿qué dato? El MR. Claro, entonces digo, un mol son 74,6, 74,7 gramos, 0,2 moles X, ¿sí? Que sería, esto les da 140, no, 14, 14,81. 81. ¿Sí? ¿Está bien? Voy a borrar esto porque, para seguir. ¿Estamos bien hasta ahí? Calculé cuántos gramos son 100 mililitros de 2 molar de hidróxido de calcio. Ahora tengo, entonces, por un lado, 4,6 gramos, y por el otro lado, lo que calculé recién, 4,81, ¿no? La suma de esto es 18,87. Esta es la masa total que tengo de hidróxido de calcio cuando hice la mezcla, ¿sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora, estos 18,87 gramos, ¿en qué volumen final está? Lo dice el problema. Volumen final, 500. 500 mililitros. Sí. Y como yo quiero llegar a porcentaje peso en volumen, ¿en cuánto tengo que tener? En 100. En 100. En 100 mililitros, X. Y este X es 3,75. Y este es porcentaje peso en volumen. Directamente. Este es un 7, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Dudas de este? Era muy fácil, ¿o no? Sí. Bueno, eso era. Si tienen alguna pregunta antes de que termine, o quieren que volvamos a empezar, díganme después de cuando termina. Si necesitan algo más. Mañana, antes que me olvide, mañana, ¿a qué hora quieren el recuperatorio? No sé qué otras materias tienen. ¿A las 10:30 está bien?
como es la materia, o no? O si no, ¿qué otro horario, profe? Y a las 9. Yo creo que debería preguntarlo en el grupo, porque por lo menos yo no estoy en el recuperatorio, entonces no. Sí. Bueno, directamente ponemos A para las- no hacer no hacer tantas preguntas, 10:30 y ahora lo aclaro en el grupo. 10:30, que es Sí, el horario mejor, de la profe. materia, y listo. ¿Sí? Ok. Bueno, Bueno, ¿alguna otra duda más? ¿el recuperatorio va a ser similar Sí, sí, al parcial? sí, sí, sí. Bueno, sí, yo salgo a las 8 del trabajo, así que mejor 10:30, porque si no, no voy a llegar, profe. Bueno, está bien. Gracias. No, de nada. ¿Listo? ¿No tienen dudas? No. Bueno, entonces los libero. Ok. Gracias, profe, por hacer el Zoom. No, por Gracias, favor. profe. Sí, Una consulta. sí. ¿Cuándo manda los exámenes corregidos? A ver, tengo que tratar de poder hacerlo. Ok. Cuando me ayude Mauricio, se los mando. Bueno, listo. Porque no sé cómo manejar todavía bien esto, el documento. Así que se los mando después. Igual no hay correcciones en el examen, hay solamente los puntajes, simplemente. ¿Eh? No Ok, tienen correcciones sobre. listo, Ah. buenísimo. Así que bueno. Bueno, listo, entonces nos vemos. Buenas Nos vacaciones vemos. para los que Nos vemos. terminaron y para el resto, éxitos mañana. Gracias, profe. No hay nada. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.